Jack el Destripador es el nombre dado a uno de los asesinos seriales más famosos de la historia, quien se cree tuvo al menos 5 víctimas en el área de Whitechapel, Londres, en la época de 1888. La verdadera identidad del asesino nunca fue revelada, y el misterio del caso ha despertado el interés de miles de personas en todas partes del mundo. Los asesinatos perpetrados por Jack el Destripador son una buena referencia de cómo era la zona de Londres en los tiempos victorianos. La llegada masiva de inmigrantes irlandeses, rusos y de otros países del este de Europa colmó Londres hasta llevarla al punto de la sobrepoblación. Las condiciones de vivienda y hábitat rozaban prácticamente en la pobreza. Los crímenes, el alcoholismo y la prostitución también eran bastante comunes en el este de Londres y le dieron a la zona una mala reputación, caracterizada por la inmoralidad y el pecado, que luego fueron personificadas en Jack el Destripador y todos sus crímenes. Diversas películas y series de televisión han estado inspiradas en Jack el Destripador y en cientos de teorías que se han propuesto con respecto a la verdadera identidad del personaje. ¿Por qué este caso tan especial continúa interesándonos aún después de 130 años de antigüedad? Después de todo, Jack el Destripador solo asesinó a 5 personas. Eso no lo convierte en el asesino serial más macabro de todos los tiempos. Pero entonces, ¿cómo es que todos conocemos su nombre? Existe una razón para esto, y es que los periódicos de aquella época se enamoraron completamente de esta historia. Los asesinos contaron con una gran cobertura de los medios tanto locales como regionales y extranjeros, logrando que la historia fuese conocida alrededor del mundo. Algunos casos logran captar la atención pública y que todos se interesen en lo que sucede, tal como sucedió en el caso O.J. Simpson en la década de los 90. El nombre Jack el Destripador fue posiblemente creado por un periódico, en donde se reafirmó la infamia de este criminal y lo convirtió en una figura de culto. Aún más importante, los crímenes empezaron a percibirse como resultado del caos social y el desorden de la era victoriana. Existen 5 víctimas de Jack el Destripador, que se creen fueron asesinados en un lapso de 12 semanas, todas ellas prostitutas, a excepción de una. Todas fueron brutalmente mutiladas. Las habilidades quirúrgicas del asesino han generado muchas especulaciones y hay quienes aseguran que era un carnicero o un doctor. Mientras muchos creen que el destripador murió, que fue encarcelado o emigró luego de los 5 asesinatos, los oficiales de la policía añadirían posteriormente a 4 víctimas más a la lista. Las extensas investigaciones policiales, los registros y los expedientes creados, así como la amplia cobertura mediática, nos permiten tener una idea detallada de cómo se llevaron a cabo las investigaciones en ese momento. Pero a pesar del arduo trabajo realizado por las autoridades y las más de 2,000 personas que fueron entrevistadas, la policía nunca halló al culpable. La tecnología forense y policial de la época claramente no era tan avanzada como la que existe en la actualidad, y en esa época Londres estaba repleta de laberintos y callejones que hacían de las investigaciones una misión aún más complicada. Sorprendentemente, se logró identificar a más de 100 sospechosos. Una de las hipótesis que mayor apoyo tienen con respecto al perfil de este asesino es que se trataba de un hombre educado y de clase alta, aunque esta creencia se encuentra fundamentada en la desconfianza y en el temor que se sentía hacia los ricos en esa época y en la explotación de las clases pobres por parte de los ricos. La extensa lista de sospechosos incluye prácticamente a cualquiera que se haya encontrado remotamente vinculado al caso, así como algunos otros que casi con total seguridad no tenían nada que ver con estos crímenes, como por ejemplo el nieto de la reina Victoria. El nombre que ha sido mayormente relacionado con los asesinatos es el abogado Montague John Druitt, quien fue hallado muerto en el río Támesis poco después de haberse dado el último asesinato. Sin embargo, no existe mucha evidencia que permita asegurar que él realmente era Jack el Destripador. El hecho de que el asesino nunca haya sido llevado ante la justicia solo aumenta el misterio entre quienes siguen el caso y explica en gran parte por qué el infame asesino continúa siendo tan popular. Otro aspecto importante del caso que ha generado bastante interés
son las cartas enviadas por el asesino a la policía y a los periódicos de la época. La más famosa de estas cartas fue titulada «Querido jefe» y estaba firmada por Jack el Destripador, dando así al asesino el apodo legendario por el que se conoce en la actualidad. Aunque son muy altas las probabilidades de que esta carta realmente no haya sido escrita por el asesino, sino por algún periodista para generar más interés en el caso, la existencia de esta desató el envío de cientos de cartas similares que estuvieron cerca de sabotear por completo las investigaciones policiales. Sorprendentemente, gran parte del área de Londres permanece igual a como era en ese entonces. Sin duda fue uno de los casos con más poder mediático de la época, y hasta la fecha, Jack el Destripador sigue siendo un total misterio. Otro de los archivos que te revelamos en este canal. Suscríbete y comparte cada historia.